poder estar con ustedes en esta segunda versión de la Masterclass Electricidad y Electrónica Primavera 2022, una instancia que permite en un periodo de un mes ponernos al día en la contingencia y proyección de los temas de gran relevancia para el país y para las personas que trabajan en el sector eléctrico e industrial. Como INACAP, a través de nuestro modelo educativo, colocamos a nuestros alumnos y alumnas como centro de nuestro quehacer, reconociendo el aprendizaje como un proceso permanente a lo largo de sus vidas. En ese sentido, estamos comprometidos con buscar las instancias que permitan entregar una formación más integrada con los sectores productivos en pos de una mayor pertinencia de sus contenidos, una mayor empleabilidad para las personas y una mayor productividad para las empresas. De forma adicional, también reconocemos el gran desafío de poder hacernos cargo de las actuales brechas de género en los programas y áreas de nuestro sector de tecnologías aplicadas. Por esa razón, queremos destacar la participación en esta versión de importantes expositoras para que puedan apoyarnos desde su expertise y también servir como modelos de rol para invitar a que más mujeres puedan ver en las áreas de electricidad y electrónica una importante posibilidad de desarrollo profesional. Desde ya agradecemos su participación y colaboración con esta iniciativa de INACAP para contribuir al conocimiento y puesta al día de muchos estudiantes y egresados de INACAP y también de colegios de educación técnico-profesional, como así de docentes y empresas del sector, entre otras. Quiero cerrar mis palabras agradeciendo a todos y a todas quienes han participado activamente en esta organización, a Gilda Almuna, directora de carrera, y al área académica de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones por impulsar y organizar esta versión de las Masterclass. Finalmente, un especial saludo y agradecimiento a todas las personas que en los próximos días adquirirán nuevos conocimientos para generar valor en su trabajo y para su comunidad. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias, Álvaro, por tus palabras. A continuación, dejaremos con ustedes a Carla Hernández, jefa de cumplimiento de estándares y normativa en el Coordinador Eléctrico Nacional. Carla Hernández es ingeniero civil eléctrico de la Universidad de Concepción y magíster en evaluación y gestión de proyectos de la Universidad Adolfo Ibáñez. Profesional con más de 15 años de experiencia en planificación, gestión y desarrollo de proyectos de ingeniería, estudios de interconexión y evaluación de infraestructura eléctrica, elaborando guías técnicas, auditorías técnicas, desarrollo de proyectos tecnológicos y procesos licitatorios de obras de transmisión del sistema eléctrico. Actualmente se desempeña como jefa de cumplimiento de estándares y normativas del Coordinador Eléctrico Nacional. Muchas gracias, Carla, por estar aquí presente, así que te dejo en el escenario. Gracias, Felipe. Gracias a todos y todas por la asistencia a esta jornada. También quiero aprovechar de agradecer la invitación de ustedes, INACAP, para hacerme partícipe de este ciclo. Voy a compartirles mi pantalla. Me dan unos segundos, por favor, para que podamos partir en honor al tiempo. Si me pueden contar si ya se ve, sería ideal. Sí, perfecto, se ve, Carla. Ok. Ya. Bueno, el título de la presentación que les traigo hoy día, Desafíos para el desarrollo de infraestructura de transmisión del sistema eléctrico nacional. Me imagino que debe ser un tema bastante interesante. Vamos de lleno ahora en materia. Para comenzar, quise traerles algunas definiciones que considero que son de interés, básicamente porque voy a utilizarlas durante el desarrollo de mi presentación. Este set de conceptos los extraje básicamente de la regulación, de la Ley General de Servicio Eléctrico, del reglamento de la planificación y también de la norma técnica. Todos estos documentos son de carácter público, así que en caso de que ustedes los quisieran consultar, también podrían complementar este set de definiciones con otras que ahí van a encontrar. Vamos a partir con la definición de sistema de transmisión, que básicamente es el conjunto de líneas y subestaciones que forman parte del sistema eléctrico y cuya operación está regida por deben ser coordinadas según lo que dispone la Ley General de Servicio Eléctrico.
no están destinadas a prestar el servicio público de distribución. Dentro de estos sistemas de transmisión se distinguen los sistemas de transmisión nacional, los sistemas de transmisión zonal, sistemas de transmisión dedicados y sistemas de transmisión para polos de desarrollo. El plan de expansión es el resultado de un proceso anual de la planificación que en su contexto general debe contener todas las obras de expansión que son necesarias para los sistemas de transmisión. En este contexto, cuando me refiero a obras de expansión, se trata de obras nuevas y obras de ampliación de los respectivos sistemas de transmisión que son fijadas por un decreto de expansión que emana del Ministerio de Energía. Las obras de ampliación son todas aquellas que están destinadas a aumentar la capacidad o la seguridad y calidad de servicio de líneas y subestaciones eléctricas, también fijadas por este decreto exento, y las obras nuevas aquellas instalaciones que no existen y que por lo tanto están dispuestas precisamente para aumentar la capacidad, la seguridad y calidad de servicio del sistema eléctrico. Como última definición, también incorpora acá la modificación relevante que la extraje del anexo técnico de requisitos mínimos de instalaciones que se interconectan al sistema interconectado, y se entiende como modificación relevante todas aquellas modificaciones, reemplazos o incorporación de algún equipamiento que origina cambios en la topología del sistema eléctrico o en los niveles de cortocircuito en el punto de conexión de la instalación, o bien ocasionan cambios sustanciales para el sistema interconectado. Dicho lo anterior, a modo de contexto les puedo contar que el desarrollo de la infraestructura eléctrica de transmisión, y es acá lo que yo quiero que puedan visualizar, nace básicamente desde, o puede viabilizarse a través de tres caminos. Por un lado tenemos el plan de expansión, con un decreto de expansión, con un proceso de licitación hasta la adjudicación de una obra. Tenemos también otro camino que son las obras urgentes vía artículo 102 de la Ley General de Servicio Eléctrico, que son obras que son promovidas por los mismos propietarios de las instalaciones. Y tenemos también el acceso abierto y las modificaciones relevantes, que básicamente lo que permiten es disponibilizar, por el lado de acceso abierto, un punto de conexión. Si bien esto no es una instalación, un proyecto propiamente tal, sí permite que a futuro podamos tener infraestructura disponible. Y las modificaciones relevantes, como lo mencioné anteriormente, son todas esas modificaciones que incorporan o ampliaciones o reemplazos que vienen a viabilizar en el fondo que haya mayor capacidad disponible para efectos de algún futuro proyecto. Todos estos caminos o resultados de estos caminos llegan siempre al proceso de conexión y puesta en servicio que es realizado por el coordinador eléctrico. Olvidé mencionarles que en la medida que voy a ir desarrollando la presentación, cada uno de estos caminos o vías que yo les presenté anteriormente para el desarrollo de la infraestructura, voy a ir haciendo aperturas por cada uno de ellos. Entonces voy a partir con la planificación de la transmisión, contándoles que la planificación de la transmisión para el desarrollo de la infraestructura eléctrica en Chile parte desde la planificación energética de largo plazo que desarrolla el Ministerio de Energía cada 5 años. Su principal objetivo, o el principal objetivo que tiene la planificación energética de largo plazo, es proyectar el futuro energético del país en un horizonte de 30 años. ¿Qué es lo que finalmente resulta de esta planificación energética de largo plazo? Son escenarios energéticos. Y estos escenarios energéticos permiten en el fondo, básicamente, o son utilizados dentro del ejercicio de la planificación de la transmisión, pues constituyen una guía para su desarrollo, ¿ya? Entonces, estos escenarios energéticos, partiendo por la propuesta de expansión de la transmisión, son recogidos en esta instancia, son también incorporados como parte del proceso de la elaboración de la propuesta de expansión que realizamos nosotros, con una previsión de la demanda, una definición de escenarios de oferta, se genera una proyección de uso para los sistemas. A partir de esto se van determinando, por ejemplo, congestiones que pueda tener el sistema eléctrico,
sobrecargas que estén experimentando en las instalaciones, y con toda esta visión de la situación del sistema eléctrico se pueden ir desarrollando o previendo proyectos que permitan dar solución a ello. Toda esta información se consolida en un informe que es la propuesta de expansión de la transmisión, que pasa a manos de la Comisión Nacional de Energía para la elaboración del plan de expansión de la transmisión. A partir de este punto pasamos al decreto de expansión, que está a cargo del Ministerio de Energía, el cual en el fondo entrega o mandata el conjunto de obras que deben ser licitadas por el coordinador eléctrico. El proceso continúa sus distintas etapas hasta que adjudica las obras, y por lo tanto a partir de ello se inicia la ejecución de estos proyectos y los procesos de conexión y puesta en servicio. Es importante mencionar que durante la ejecución de esta obra siempre están bajo la supervisión de obras que realiza el proceso de seguimiento de proyectos, que también está a cargo de nosotros. En el marco del desarrollo del plan de la expansión, les puedo contar que este se encuentra alojado en la Comisión Nacional de Energía. ¿Cómo se genera? Básicamente la Comisión de Energía toma la propuesta de expansión que elaboramos nosotros como coordinador, y además también incorpora aquellos proyectos que son promovidos por promotores de proyectos, y también aquellos proyectos que la misma comisión, que son proyectos propios que la misma comisión determine. ¿Ya? Como resultado de este trabajo de Comisión Nacional de Energía, se genera o se publica el primer informe técnico preliminar, que es sometido a una etapa de observaciones por parte de participantes y usuarios e instituciones interesadas. La Comisión Nacional recibe estas observaciones y determina aquellas que va a rechazar o que va a aprobar, ¿ya? Y genera un nuevo informe técnico, que es el informe técnico final, el que se publica y que queda sujeto a un proceso de discrepancia por parte de estos mismos agentes que les mencioné anteriormente, que son estos participantes y usuarios e instituciones interesadas, que pueden presentarle discrepancias al panel de expertos. ¿Cómo nace una discrepancia? Básicamente porque puede ser que los interesados no hayan quedado muy de acuerdo con los ajustes que realizó la Comisión Nacional de Energía dentro del marco del desarrollo del informe técnico final. Luego del proceso de audiencias, la entrega de escritos y eventualmente también la incorporación de información complementaria que pueda solicitar el panel de expertos emite su dictamen. Y este dictamen debe ser recogido por la Comisión Nacional de Energía para poder desarrollar o presentar la versión del informe técnico definitivo. Sin ir más lejos, hace solo un par de semanas atrás, el panel de expertos dictaminó todo lo que era el pool de proyectos que entraron a discrepancia asociado al plan de expansión 2021. Con este informe técnico definitivo, la comisión se lo entrega al Ministerio de Energía, y el Ministerio de Energía publica un decreto de expansión para obras de ampliación, y en forma separada, en temporalidad, publica el decreto de expansión de obras nuevas. Aprovecho de comentarles en este punto que a pesar de ser decretos distintos en términos de contenido, existe un vínculo entre ellos, que es lo que nosotros denominamos, y que también lo menciona de esa forma los decretos, obras que son condicionadas. Una obra condicionada, en el fondo, se debe a que para la ejecución de una obra, ya sea del decreto de expansión de obra nueva, necesita que la obra del mismo plan de expansión se encuentre ejecutada para poder generar su conexión. Les pongo un ejemplo. Una obra nueva, que es una nueva línea de transmisión que aparece decretada en el decreto de expansión de obra nueva,
necesita una posición que va a generar la ampliación de una subestación existente y que es parte del decreto de expansión de obra de ampliación. Por lo tanto, esas obras quedan condicionadas. Hasta que en el fondo no se va a poder en el fondo avanzar con ese proyecto condicionado a menos que la obra de ampliación sea adjudicada. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de proyectos que se incluyen en cada uno de estos decretos de expansión? Tenemos el decreto de expansión de obra nueva, donde principalmente se visualizan nuevas subestaciones, como por ejemplo subestaciones seccionadoras, nuevas líneas de transmisión, y bueno, también se incorporó ya con el dictamen del panel un proyecto de almacenamiento, que es el nuevo sistema de control de flujo mediante almacenamiento Parina seccionadora Loguirre. Y por el lado de los decretos de expansión de las obras de ampliación, tenemos, por ejemplo, aumentos de capacidad de líneas de transmisión, obras asociadas a ampliación de barras e instalaciones comunes que permitan, por ejemplo, recibir enlaces de seccionamiento de líneas existentes, que permitan la conexión de nuevas líneas de transmisión, como era el caso que les mencionaba anteriormente. Incorporar nuevos transformadores de poder o bancos de condensadores, o dejar posiciones disponibles para proyectos futuros. También se visualizan obras del tipo reemplazo de equipamiento, como podrían ser equipos de compensación, transformadores de poder, y también hemos tenido algunos decretos que han solicitado como obra de ampliación el reemplazo de interruptores de poder. Otro tipo de obra que también la hemos licitado son las subestaciones móviles, que es básicamente la subestación con su transformador, su equipamiento de alta y de media tensión, se disponen sobre un tráiler, en el fondo para poder prestar un servicio de respaldo a las subestaciones hoy día, que son subestaciones fijas existentes. ¿Ya? ¿Cuáles son los requisitos o en el fondo las restricciones también que nos impone el decreto? Para obra nueva tenemos, tanto para obra nueva como para obra de ampliación, tenemos el alcance de la obra, la descripción de lo que tenemos que ejecutar, de lo que se tiene que construir. Tenemos también los valores de inversión, que en el caso, los valores de inversión referenciales, que en el caso de obra nueva además suma el coma, que son los costos de operación, mantenimiento y administración, y además también nos fija un plazo máximo para la ejecución de la obra, fijando el plazo para su entrada en operación. ¿Ya? Voy a partir ahora por el proceso de licitación, que en el fondo es el que se gatilla luego de la publicación de los decretos de expansión, que esto es básicamente en lo cual yo estoy directamente relacionada en mi organización. Carla, ¿Perdón? Cuéntame. yo Felipe. Sí, Ya. hay antes de ir a la otra parte, hicieron unas preguntas sobre transmisión. ¿Ya? Entonces, creo que sí, que sería como interesante que te la voy a formular y nos preguntan eh, cuáles son los potenciales o los indicios que existen sobre la transmisión en corriente continua en alta tensión, el HVDC. Sí, mira, bueno, nosotros licitamos la obra nueva que era el proyecto HVDC. Ese proyecto ya se encuentra adjudicado y está en proceso constructivo. Eso ya es infraestructura que está en su etapa de ejecución. Perfecto, perfecto. Ujú. Muchas gracias, Carla. Así que ahí Va a voy a... quedar disponible en un tiempo más, todavía le falta, está recién partiendo. Fue adjudicado hace poco tiempo atrás, así que la verdad hay que esperar un poco para ver los resultados de ese proyecto. Perfecto, muchas gracias. Eso sería. Ok, dame un segundito para... Entonces queda acá. Entrando ahora ya en lo que son los procesos de licitación de obras, básicamente acá es un proceso bastante más largo que lo que se ve acá. Sin embargo, lo quise resumir en tres bloques. El primer bloque asociado a la elaboración de bases de licitación de obras de ampliación y obras nuevas, el desarrollo propiamente tal del proceso de licitación, hasta la etapa de adjudicación de la obra. ¿Cómo parte esta elaboración de bases? Bueno,
trabajamos en una primera instancia en toda la elaboración de la documentación licitatoria. ¿Qué lo constituye? Básicamente una base administrativa que fija todas las condiciones y la descripción de la licitación que se va a llevar a cabo, los plazos para el proceso de licitación, las obras que se van a licitar. Hago acá un paréntesis, nosotros no solo licitamos obras que hayan sido decretadas en el decreto de expansión que nos fija en el fondo las obras que tenemos que licitar en los próximos 12 meses, sino que también incorporamos dentro de este proceso de licitación aquellas obras que hayan quedado desiertas en procesos anteriores. Por lo tanto, no les extraña si un día revisan una base administrativa y vean el pool de obras asociado al plan de expansión del año 2021 y aparece una obra que estamos relicitando del plan de expansión del año 2019. También incorporamos en estas bases de licitación, en estas bases administrativas, puede ir en la lista de obras a licitar proyectos que inicien por primera vez su proceso de licitación, dado que han quedado detenidas en pausa debido a dependencias constructivas con algún otro proyecto en etapas previas. Es lo que hoy día le corresponde o hace mención el reglamento de la planificación con el artículo 126. ¿Ya? Entonces, en esta base administrativa entregamos toda esa información y además incorporamos una serie de requerimientos para los participantes que se interesan en participar de este proceso licitatorio, como por ejemplo cuáles son los formatos en los que tienen que presentar su oferta, los documentos que tienen que presentar, algunos aspectos administrativos, medios legales también que tienen que cumplir, por ejemplo, si quieren participar como consorcio, etc. Tenemos también las bases de ejecución, que básicamente describen cuál es la relación contractual entre el contratista y el mandante durante la ejecución de la obra. Cuando ya la obra se adjudica, entonces empiezan a regir todas empiezan a unirse acá el contratista con el mandante para poder viabilizar la obra en su etapa constructiva. ¿Cuáles son los aspectos, entre varios que se mencionan ahí, por ejemplo, cuáles son las obligaciones y la responsabilidad de cada una de las partes durante estos procesos? ¿Qué pasa, por ejemplo, si hay que hacer alguna modificación del proyecto durante su construcción? ¿Cómo ejecuto una orden de cambio? ¿Cómo ejecuto, por ejemplo, el hecho de que exista un cambio normativo y justo le impacte al proceso de ejecución de la obra? Y acá también tenemos lo que es el desarrollo de bases técnicas, donde se desarrolla un set de especificaciones técnicas y planos. Y esto lo desarrollamos para cada obra que se va a licitar. O sea, acá no es que haya una receta para todo el plan de expansión, o sea, no, acá se hace un proyecto o una especificación de ingeniería para cada una de las obras que son decretadas. Con todo este set de información que está ahí en la primera línea, nosotros ya teniéndolo cerrado, podemos iniciar el llamado a licitación. Y parte el segundo bloque, que sería el desarrollo de este proceso, donde lo primero que vemos ahí tiene que ver con la serie de preguntas y respuestas donde los participantes emiten consultas a las bases, sean las bases administrativas, las de ejecución o las bases técnicas. Con las respuestas que entregamos nosotros en esta etapa, los participantes empiezan a preparar sus ofertas. Una vez que la finalizan y de acuerdo a los plazos que establece la licitación, ellos entregan sus ofertas. Y acá dejé ahí un puntito en rojo, porque en este momento del proceso es cuando nosotros identificamos ya aquellas obras que no recibieron ofertas y por lo tanto ya califican como una obra desierta por no presentación de ofertas. Para el resto del conjunto de obras que sí recibieron ofertas, nosotros avanzamos en la etapa siguiente, que es una etapa de aclaraciones, cuando ya nosotros empezamos a revisar las ofertas que nos entregan los proponentes. Ahora ya dejaron de ser participantes del momento en que están presentando sus propuestas.
y les solicitamos que nos aclaren algunos aspectos de la oferta. Estos aspectos son netamente administrativos. Por ejemplo, podrían haber olvidado entregar algún documento, alguna declaración jurada. A lo mejor utilizaron un formato antiguo porque pensaron que regían los mismos del proceso anterior. O podríamos hacer también aclaraciones a la oferta técnica, debido a que la solución que está ofertando ese proponente no está acorde a lo que solicitaban las bases técnicas o no está acorde a lo que solicita el decreto. ¿Ya? Cuando cerramos esta etapa de aclaraciones, entramos en la etapa de evaluación de ofertas, donde nosotros como coordinador empezamos a calificarlas según los criterios de evaluación que establece el mismo proceso de licitación y que están contenidas en las bases administrativas. Y acá de nuevo pongo ahí un puntito rojo, porque en este punto también nosotros ya sabemos, en función de la calificación de estas ofertas, aquellas obras que que quedan descalificadas por algún aspecto, ya sea administrativo o técnico, ¿ya? Como causal. Luego de esto viene una etapa también que es una apertura para todas aquellas ofertas que califican para la apertura económica, y las que nosotros, el proceso es al más económico, en el fondo se adjudica a la oferta más económica, por lo tanto, aquellos que cumplen con la oferta más económica se adjudican la obra y nosotros como coordinador publicamos el acta de adjudicación. Eso es como a grandes rasgos. ¿Dónde está acá el desafío a nivel del proceso licitatorio? Es que tenemos un plazo regulado para desarrollar la licitación que es de 10 meses, contados a partir de la publicación del decreto de expansión. Entonces, la verdad, yo acá les conté la historia como súper resumida, pero esto implica también tener que hacer esfuerzo en ir equilibrando los plazos, tanto para nosotros como coordinador, para realizar las distintas actividades que a nosotros nos pegan, como aquellas que necesitan desarrollar los proponentes o participantes. Y acá uno de los puntos que en realidad nos demanda bastante tiempo y que necesita una sensibilidad bien particular, porque como les mencionaba, los proyectos son todos distintos, las instalaciones que se van a ampliar, en el caso de las obras de ampliación, tienen distintos matices. El más sensible pasa a ser la etapa de elaboración de bases técnicas, ¿ya? Porque también tiene harta información que tenemos que procesar para el desarrollo de esta documentación. ¿Cómo desarrollamos este proceso de elaboración de bases técnicas? Básicamente partimos desde la información que tenemos más a la mano, la que tenemos más a la vista, que es la revisión, o sea, son los informes que publica la Comisión Nacional mediante los informes técnicos, el ITP, el ITF, el ITD, que lo he mencionado al principio. Nosotros revisamos estos informes técnicos, vamos identificando estas obras, tanto por el lado de las obras nuevas como por las obras de ampliación. Y el primer trabajo que hacemos en el fondo es identificar las instalaciones, cuáles son sus alcances y la información técnica de la instalación existente que necesitamos salir a buscar, o que necesitamos por lo menos para poder partir con este trabajo. Puede llamarles un poco la atención que también pidamos información técnica para obras nuevas, entendiendo que es una obra que no existe. Sin embargo, esa obra nueva hoy día podría estar siendo requerida para efectos de recibir, por ejemplo, un seccionamiento de una línea existente. Entonces, la información que necesitamos ahí es precisamente esa línea que se va a seccionar. Y por el lado de las obras de ampliación, también necesitamos, con mayor razón, la información de la instalación existente que se amplía. Adicionalmente, también solicitamos ahí en esta etapa, dado que el mejor conocedor de la instalación que se amplía es el mismo propietario de ella, le solicitamos en el fondo un desarrollo de ingeniería para obra de ampliación e iniciamos, una vez que ellos nos entregan esta información, un proceso iterativo. ¿Ya? Y adicionalmente vamos incorporando información que podemos capturar a través de visitas a terreno que también realizamos a las instalaciones que se amplían. Tanto por el lado de obra nueva como por el lado de obra de ampliación, cuando ya tenemos cerrado el dossier
técnico del proceso licitatorio, se consolidan estas bases técnicas dejándolas a disposición del llamado a licitación. ¿Por qué pedimos? Bueno, tengo ahí referenciado el artículo 133 del reglamento porque básicamente nos permite recurrir a las empresas propietarias para que nos puedan entregar esta información, que nos facilita bastante el trabajo de caracterización preliminar de la obra proyectada. Y en esa línea, básicamente, ¿qué es lo que busca esta solicitud de información? Como les mencionaba, para nosotros como coordinador, conocer la situación actual y generar esta caracterización preliminar. Y también nos anticipamos un poquito los requerimientos que nos hacen los mismos participantes del proceso licitatorio de información técnica para la preparación de sus ofertas. Y además también dejar información desde un inicio del proceso hacia los adjudicatarios de la obra. Esto básicamente porque creemos que facilita y agiliza el desarrollo de estudios, por ejemplo, e ingeniería de diseño durante la etapa constructiva de esta obra adjudicada. Cuando nos referimos a la ingeniería para obras nuevas y obras de ampliación, básicamente me refiero a una especificación técnica que es un documento descriptivo y ahí a lo que apunta es básicamente a requisitos mínimos que tiene que cumplir el proyecto de ampliación, entendiendo que en el caso de la obra de ampliación se tiene que acoplar a una instalación existente, entonces hay harto requisito ahí en esa línea. Que están asociados con aspectos normativos, por ejemplo, el alcance de la obra, que tiene que estar alineado con el decreto, la funcionalidad de la solución y adicionalmente características de equipamiento, características básicas. Porque entendamos que estamos en una etapa bien temprana en el desarrollo de esta ingeniería, es una ingeniería más bien de carácter conceptual. Y además también esta ingeniería se acompaña de un conjunto de planos que como mínimo sería el diagrama unilineal y el diagrama de disposición de planta. ¿Cómo partimos este requerimiento de información técnica hacia instalaciones existentes, básicamente? Bueno, consultamos nuestra base de datos de infotécnica, vemos si es que la información técnica de esas instalaciones que se van a ampliar está disponible, si no recurrimos al anexo técnico. Y básicamente lo que hoy día estamos pidiéndole a las empresas es que nos proporcionen información asociada al artículo 16 y al artículo 19. Básicamente porque esas son la información que necesitamos, ya sea para ampliaciones de línea o para ampliaciones en subestaciones, barras y ese tipo de cosas. ¿Qué nos proporciona esta información? Básicamente diagramas unilineales, información asociada a planos de disposición de planta o perfiles, etc. Acá yo les traigo un ejemplo. Este es un diagrama unilineal de la situación existente de una obra que ya licitamos, donde les muestro básicamente cuáles son los principales equipos que están componiendo acá el equipamiento primario que compone esta subestación. ¿Qué información nos está entregando este diagrama unilineal? La disposición de este equipamiento y también características nominales. Esta información, básicamente la característica nominal es relevante para nosotros porque existen obras que el mismo decreto nos indica que como parte de su alcance podemos considerar reemplazos de equipamiento dado que el proyecto provoca un impacto en que sus capacidades nominales se vean superadas. Entonces necesitamos también la información de características nominales del equipamiento serie, por ejemplo. Y además también nos permite visualizar algunos paños de línea, paños de transformador. ¿Ya? ¿Qué información nos entrega, por ejemplo, los planos de disposición de planta y corte? Nos entrega disposición de barras, el equipamiento primario, ubicación de patios, porque hay subestaciones donde hay varios patios, niveles de tensión distintos. Tenemos las acometidas de las líneas, cómo están hoy día acometiendo las líneas que inciden a la subestación, la ubicación de las salas, los cierres perimetrales. Cierre perimetral puede sonar como que no importara mucho, pero en realidad cuando estamos ampliando una subestación, a veces también tenemos que desplazar o
o definitivamente retirar un cierre perimetral o portones de la subestación para efectos de poder ampliar el terreno que va a quedar disponible para esa ampliación. Tenemos también que visualizar algunas vías de circulación, no solamente para el tránsito peatonal, llamémoslo de alguna forma, sino también pensando en que tenemos que permitir que ingrese, por ejemplo, un camión para realizar mantenimiento. Si tuviésemos que reemplazar un transformador de poder, tenemos que entrar con un camión para poder retirarlo. Y también nos permite visualizar algunos espacios que estén disponibles en terreno que puedan ser utilizados para efectos de la ampliación. Tenemos la disposición de las estructuras, los marcos de barra, marcos de línea, soportes. Podemos verificar también algunas distancias eléctricas. Y un punto súper importante tiene que ver con las interferencias. Y acá, la verdad es que en ese sentido, el tema de las interferencias puede implicar que tengamos que retirar postes, que tengamos que mover, como les mencionaba antes, a lo mejor un cierre perimetral. Y si nos vamos un poco más allá, puede haber alguna instalación que esté siendo objeto de una intervención, de una ampliación, por ejemplo, y vamos a tener también interferencias, por ejemplo, con una instalación de faena asociada a otro proyecto que esté en ejecución en la subestación. Entonces tenemos que identificar también esos casos. Tengo también ahí un corte que básicamente nos permite contrastar lo que estamos viendo desde distintas vistas. Y en la parte superior tengo una imagen que capturamos de esta misma subestación durante la visita a terreno, donde pueden ver que tenemos ahí por lo menos una consistencia entre lo que está en la subestación como declarado de instalación existente y lo que está hoy día en terreno. Otra información que también obtenemos desde la infotécnica de la situación existente en la malla de puesta a tierra. ¿Qué información nos entrega? ¿Cómo está dispuesta la malla de puesta a tierra? ¿Cuáles son la cobertura que está entregando? Algunas dimensiones de su reticulado, los chicotes de conexión. Incluso el plano de malla puesta a tierra nos puede entregar información, algunos datos técnicos que no necesariamente los vamos a encontrar declarados en la infotécnica, como por ejemplo el tipo de conductor, la profundidad en que está enterrada la malla de puesta a tierra, resistencias de malla puesta a tierra. En algunos planos también he visto la resistividad del terreno. Entonces, básicamente nos entrega información, nosotros podríamos hacer algunos análisis con la información que nos entrega el plano de malla de puesta a tierra, utilizar la normativa IEEE 80 para poder determinar si se cumplen o no las tensiones de paso y contacto admisibles para la subestación. Ahora bien, tenemos ya la información técnica existente, tenemos ahora que generar una condición proyectada que es la que nos solicita o nos mandata el decreto. Y en ese sentido, como les mencionaba anteriormente, se compone de una especificación técnica. Yo acá listé los puntos más relevantes, considero yo, para efecto de esta presentación, que es la información que nosotros solicitamos para efecto de la especificación técnica. Esta información nosotros la canalizamos a través de un formato de especificación técnica base, un modelo. Dependiendo del tipo de obra, es que el propietario va a ir llenando aquellos puntos que realmente le apliquen a su obra. O sea, si esa obra solamente implica la ampliación de la barra, o sea, la línea de transmisión no se toca, entonces ese punto no se desarrolla, y así sucesivamente. Y en términos de los planos, si bien yo les mencionaba que como mínimo necesitamos diagramas unilineales y diagramas de disposición en planta, para el proceso licitatorio de obras de ampliación también solicitamos la disposición de equipos en la sala de control y también los esquemas de arquitectura de control, protecciones, medidas y telecomunicaciones, que es información básicamente que nos solicitan bastante las empresas participantes del proceso licitatorio. Y adicionalmente, un poco también para generar, de ir facilitando el desarrollo del proceso licitatorio con
con los propietarios. Hay veces que tenemos propietarios que nunca han participado en los procesos licitatorios, entonces tratamos de ayudarlos y generamos este instructivo para el desarrollo de la ingeniería conceptual en su condición proyectada. Acá les traigo un caso de ejemplo. Nos apoyamos acá en una imagen georreferenciada. El alcance, esta es una obra que la licitamos hace poquito tiempo, y el alcance a grandes rasgos que extraje del decreto para efectos de este ejemplo es que solicita la ampliación de la barra principal, que es una barra simple, las instalaciones comunes de patio en 66 kb para 4 posiciones. 2 de estas 4 posiciones están destinadas al seccionamiento de una línea existente. ¿Cuál es la línea existente? La que ustedes pueden ver ahí que atraviesa esta imagen en color rosado. Una posición para la conexión de una línea nueva. Este es el caso muy similar al que les mencioné anteriormente. La línea nueva que fue decretada mediante el decreto de obra nueva, ¿ya? Tenemos una obra de ampliación condicionada con una obra nueva. Y además necesitamos generar una posición para un proyecto futuro. O sea, ahí tenemos un espacio para que llegue nueva infraestructura. Y tenemos que construir los enlaces de seccionamiento para esta línea, para que acometan a esta subestación. ¿Qué es lo que, a qué llegamos con el propietario? A la solución que están viendo en la parte inferior. ¿Cómo llegamos a esta solución? Básicamente porque si vemos la situación actual, estamos viendo que ampliar la barra, esta subestación está súper difícil, entendiendo de que tenemos que ampliarnos. A ver, no sé si se recuerdan, pero esta es la misma imagen o es el mismo caso de las fotos que les mostré anteriormente, en los planos de la situación existente. No tenemos espacio hacia el sector superior de la imagen que estoy mostrando acá, básicamente porque ya tenemos algunas personas ya viviendo, ocupando esos terrenos, ya hay propietarios ahí que finalmente dificultan la gestión de adquisición de estos terrenos. Tenemos en la parte inferior que se ve como bien destacado, o sea, entre la línea roja y un perímetro chiquitito que aparece ahí con negro, tenemos un terreno que si bien es parte de la subestación, el propietario lo tiene cedido a un organismo comunitario, así que lo único que nos queda disponible es lo que yo tengo destacado en la imagen en rojo. ¿Qué es lo que hicimos básicamente y que pueden ver acá? Efectivamente pudimos ampliar la barra, el tema es que no la pudimos ampliar en el eje de la barra existente. Entonces, ¿qué hicimos? Básicamente proyectamos junto con el propietario, esta barra extendida en el sector derecho de la subestación, donde había espacio disponible, donde había que retirar postes y sacar todas esas interferencias, y la conexión de ambas, de la barra existente con la proyección, la hicimos mediante un cable subterráneo. Generamos las 4 posiciones, sí. Generamos también de manera un poco más amigable la conexión de la obra nueva, que es la que ustedes ven en forma churada, teniendo siempre presente de que la estructura en el fondo de llegada a la subestación de esta línea estuviese ubicada dentro del límite de la subestación, poco para no tener que entrar a interferir con el terreno del propietario. Y además tuvimos que desplazar también la sala de control. Básicamente como para poder acercarnos hacia la nueva instalación y desplazando, y lo que también implicó tener que desplazar todas las conexiones que ya estaban en la sala existente que se ve ahí en el extremo inferior izquierdo de la imagen, una casetita chiquitita. Como parte también de este caso de ejemplo, el propietario también desarrolló sus diagramas unilineales, su disposición de equipos en sala. No quise sumar
el de arquitectura de control, protecciones y teleco, pero básicamente lo que podemos ver es que tenemos la ampliación de barra, que es consistente con la información que tenemos en el plano de planta, tenemos la llegada de la línea nueva, y esto también, dicho sea de paso, es consistente con la información que quedó a nivel de las especificaciones técnicas. ¿Cuáles son los principales, esto a modo de resumen, es una comparativa, cuáles son los principales factores que estamos viendo que deben ser considerados, o que nosotros consideramos a nivel de la elaboración de bases técnicas? De partida, independiente que sea una obra nueva o una obra de ampliación, tenemos que regirnos por lo que nos indica el decreto. O sea, tenemos un alcance, tenemos un valor de inversión referencial. O sea, tenemos que hacer que estas obras, si bien necesitan a lo mejor un nivel de precisión mayor, que no esté, que genere a lo mejor mover un poquitito ese BI, ese movimiento tiene que ser muy pequeño. Por lo tanto, tampoco podemos estar incorporando equipamiento y solucionando algunos otros problemas que pueda tener la subestación en el marco de un proceso de licitación. Y esto que menciona está básicamente asociado con este factor que tiene que ver con los requerimientos normativos y regulatorios. O sea, para la obra nueva, la verdad es que podemos aplicar la normativa vigente, el anexo técnico, los pliegos SEC. Sin embargo, en el caso de la obra de ampliación, y aquí hay un desafío súper importante que tiene que ver cómo hacemos convivir requerimientos normativos asociados a una instalación existente que fue creada hace 20 años, probablemente más, y a lo mejor en esa época las exigencias eran un poco más sencillas en términos de requerimientos normativos, con una instalación que hoy día debe proyectarse orientándola hacia la normativa vigente. Adicionalmente, también tenemos una restricción por ley, que es el artículo 89, que nos dice que no podemos incorporar como obra de ampliación ninguna inversión que vaya asociada al desempeño de una instalación que hoy día esté en servicio. Entonces, tenemos que estar ahí sintonizando cada desarrollo de cada empresa para cada obra, para que no pasen algunos requerimientos que estén más bien asociados al marco del desempeño de la operación actual. Las restricciones operacionales también hoy en día son un tema, básicamente porque tenemos que mantener y tenemos que velar por la continuidad del servicio, tenemos que apuntar a que los tiempos de desconexiones para conectar estas obras sean cortos, y se alineen también con la operación dinámica que tiene el sistema. Que la seguridad, tenemos que velar también por la seguridad de las personas que están interviniendo en la subestación, y en el caso de las obras de ampliación, la subestación que se está ampliando, que es una instalación que ya está en servicio. Ya lo pude ir anticipando, tenemos también algunos desafíos asociados con la información técnica de la instalación existente, la disposición actual, cómo armamos, hay algunos proyectos que son realmente un desafío ingenieril, y cómo además hacemos convivir esta ampliación con el espacio o el terreno disponible. Tenemos asentamientos urbanos, tenemos que hoy día están ocupando los sectores colindantes a las subestaciones, que dificultan algunas gestiones porque nadie quiere tener la pata de una torre en su jardín, o bien porque la subestación está rodeada por bienes nacionales que no es tan sencilla la gestión como para poder adquirirlo, si es que, o si es que definitivamente no se puede adquirir. Y otro tema que también lo tenemos en el radar y que también nos genera ahí un buen trabajo es tener a la vista aquellas obras que estén en ejecución en las subestaciones. Eventualmente podrían estarse haciendo modificaciones no relevantes, por ejemplo, el reemplazo de un interruptor asociado justo al paño de línea que nosotros vamos a ampliarle la capacidad, y que el propietario hoy en día ya lo tiene cursado como una modificación no relevante, y también está incorporado como parte del alcance del decreto porque la obra le sobrepasa en el fondo, producto de la obra, su capacidad nominal. Y también tenemos obras que están adjudicadas anteriormente, como les mencionaba, en algunos casos inclusive pueden interferir con el desarrollo de la obra en caso de que ésta fuese adjudicada.
Me voy a pasar al siguiente camino que nos permite disponibilizar o generar, crear infraestructura para el sistema, que son las obras urgentes, las que se activan vía artículo 102. Son proyectos que básicamente son promovidos por el propietario de la instalación y que no forman parte del proceso de planificación. Un poco para ir avanzando, les cuento que cómo se gatilla básicamente el proceso de evaluación del informe para una obra urgente. La empresa tiene que presentar, o el promotor tiene que presentar un informe al coordinador eléctrico, justificando la necesidad, la urgencia, el por qué se debe excluir de un proceso de planificación. El coordinador aprueba o rechaza el informe. Nosotros no definimos si esa obra avanza o no. Es la CNE la que finalmente autoriza o rechaza el avance de la obra. Y el tercer camino que hay, que yo les mencionaba anteriormente, que si bien no crea una infraestructura nueva, sino que lo que permite o viabiliza es un punto de conexión para que sea un promotor de proyecto, un desarrollador de proyecto el que genere la instancia de nueva infraestructura, es el proceso de acceso abierto, que parte con la solicitud de punto de conexión al sistema eléctrico. Esta solicitud puede ser a una instalación existente que tenga espacios o posiciones disponibles. Tenemos también solicitudes que estén asociadas para un punto de conexión a una instalación con capacidad disponible. Y tenemos también solicitudes que pueden llegar asociadas a obras del plan de expansión o a estas obras por artículo 102 que van a generar en algún minuto un espacio disponible, ¿ya? Pasan a un análisis de factibilidad técnica del punto de conexión, donde básicamente estas SAC van a entrar al proceso de factibilidad en función de si tenemos o no puntos disponibles en el sistema de transmisión de servicio público, sea nacional o zonal, o bien el sistema de transmisión dedicado mediante la solicitud de la SUBT. Y el coordinador, tras este análisis de factibilidad, lo que hace es aprobar o rechazar el punto de conexión. Es importante considerar que la aprobación solo se otorga cuando existen espacios disponibles, las SAC, o capacidad técnica disponible en el caso de las SUB. Si se trata de una obra que se va a construir, no podemos aprobarlo sino hasta que se realice o por lo menos se cumpla con el hito de ingeniería, ¿ya? En caso de rechazo de la SAC, el desarrollador que presentó su solicitud tiene dos vías, plan de expansión o un artículo 102. Y en el caso de que se le haya rechazado una SUB-D, el desarrollador puede también recurrir a otras vías alternativas. Por ejemplo, puede concretar algún acuerdo con el propietario, llegar a algún acuerdo para efectuar algún refuerzo en esa instalación, o bien la otra alternativa es que busque un nuevo punto de conexión e inicie su proceso nuevamente. ¿Cuál es básicamente aquí el desafío? Que los proyectos que están en ejecución y que van a generar infraestructura avancen hasta cumplir sus hitos de ingeniería, lo que nos permite en el fondo aprobar estas solicitudes de puntos de conexión que van a traer nueva infraestructura o espacios disponibles futuros, ¿ya? Ese es básicamente el desafío. Ahora pasando ya a lo que es el proceso de conexión, donde entran todos los proyectos, tenemos las mismas tres vías para el desarrollo de infraestructura. Tenemos las obras urgentes, el acceso abierto y las modificaciones relevantes, que ambas necesitan la autorización para construcción del proyecto que lo entrega la Comisión Nacional de Energía. Con esa autorización se puede iniciar el proceso de conexión, ¿ya? En paralelo, las obras urgentes por 102 avanzan en su etapa constructiva y van a estar siendo supervisadas por el proceso de seguimiento de obras, ¿ya? Y en el caso de los proyectos de acceso abierto y modificaciones relevantes, estas van a ir siendo supervisadas por el propio proceso de conexiones, ¿ya? En el caso de las obras licitadas o que salen desde el plan de expansión, las obras licitadas y adjudicadas de los procesos licitatorios,
inician automáticamente su etapa constructiva, no necesitan una autorización ya que vienen en el fondo fijadas por el ministerio. Y son supervisadas por el proceso de seguimiento de proyectos. Acá en este proceso, básicamente lo que estamos viendo como principal desafío es que se puedan cumplir estos plazos constructivos de los proyectos para conseguir la entrada en operación. ¿Cuáles son los factores en ese sentido que deben estar enfrentando estos proyectos? Entre otros, podrían ser las permisologías sectoriales. O sea, hoy día ya hay proyectos que tienen problemáticas ambientales, los PAS con el SEA, tienen problemas de disponibilidad de información técnica, retrasos en el desarrollo de ingeniería e inclusive le afecta la simultaneidad de proyectos que estén en ejecución dentro de la instalación, como lo mencioné anteriormente. Haciendo una apertura a lo que es el proceso de interconexión, bueno, parte con una solicitud de inicio al proceso de conexión. Nosotros como coordinador generamos una carta de escenarios mínimos que define los estudios que son requeridos según el tipo de proyecto, define los escenarios mínimos de operación, cuáles son las líneas que tienen que estar en servicio, si es que hay alguna que tiene que estar normalmente abierta, etcétera, cuáles son las contingencias que para ese proyecto deben ser analizadas a nivel del estudio. Pasamos avanzamos en el ciclo y tenemos lo que le respecta a la información técnica y a los estudios de interconexión, donde hay una entrega de información técnica precisamente para los estudios de interconexión, y al mismo tiempo también se va generando, en la medida que las empresas los van desarrollando, sus estudios de interconexión. Y tenemos la incorporación a los sistemas de medida, donde básicamente lo que se busca es realizar pruebas de integración que nos permitan verificar comunicación, envío y recepción de datos. Se genera la solicitud a partir de que esto va avanzando, se genera la solicitud de inicio de puesta en servicio, se revisan, se hace una revisión final del cumplimiento normativo. Acá se hacen las últimas pruebas, se hacen los chequeos finales de que esté toda la información técnica del proyecto disponible, que haya sido entregada hacia el coordinador, y que también se hayan cerrado todos los pendientes. Si quedó alguna señal que no había sido integrada, necesita ser probada, etc. Se genera la solicitud de entrada en operación y finalmente, si se verifica el cumplimiento de la normativa y además del reglamento de la coordinación de la operación, se les da la entrada en operación. Respecto a la carta de escenarios mínimos, cuando hablo de vamos a definir cuáles son los estudios requeridos, bueno, lo mencionaba, depende del tipo de proyecto. Tenemos cuatro estudios que son los más conocidos básicamente, y donde queda ahí un poco gris la información. Tiene que ver cuáles son esos otros estudios adicionales que pueda necesitar el coordinador. Bueno, nuevamente depende del tipo de proyecto. Podríamos tener un proyecto que incorpora un nuevo transformador y sea necesario solicitar un nuevo transformador con mayor capacidad y necesitemos un estudio de energización de transformadores. O el proyecto implica una línea de transmisión de gran longitud y por lo tanto se solicite un estudio de transposiciones que permita determinar si los niveles de balance de tensión están de acuerdo a la norma, por ejemplo. Ya para ir cerrando, ¿cuáles son los desafíos que estamos viendo? Y esto no es solo a nivel coordinador, sino que a nivel global, industria. Para efectos de la planificación de la transmisión, creemos que el plan de expansión es necesario que aumente su sensibilidad respecto de la viabilidad técnica de los proyectos que entran al plan de expansión respecto de lo que realmente sucede en sus etapas constructivas. O sea, tenemos problemas de información técnica, tenemos algunas dificultades para la adquisición de los terrenos, o sea, y realmente es bien crítico ese punto. Tenemos diversidad de estándares normativos y también hay algunos temas con las permisologías sectoriales.
Tenemos también otro desafío que es la disponibilidad de la información técnica en las instalaciones existentes. Al día de hoy todavía hay información que está de planos as-built y de anexos que hoy día están todavía pendientes de entrega para las instalaciones existentes, líneas y subestaciones. Y esto no solo nos afecta a nosotros como integrantes o porque estamos a cargo de los procesos de planificación, tenemos el acceso abierto, las licitaciones, las conexiones, sino también a la industria que necesita esta información como para poder ir trabajando en forma anticipada con la elaboración de sus ingenierías, con la elaboración de sus estudios de interconexión. A nivel de procesos licitatorios, creemos que hay un desafío en ir evitando que existan estas dependencias constructivas, básicamente porque derivan en una exclusión de licitación de obras, quedándose a la espera de que se cumplan las condiciones de su obra relacionada, de la cual depende constructivamente para que se ejecuten en forma coordinada. O sea, de hecho, en la historia tenemos proyectos que han tenido que quedar pausados durante varios procesos licitatorios hasta que se puedan licitar en su primera vez, básicamente. Tenemos obras nuevas que están incorporando soluciones tecnológicas y que esto básicamente demanda una mayor preparación de los aspectos técnicos que se requieran definir en sus ingenierías para la licitación. Y un aspecto súper crítico, la verdad, y que tiene que ver principalmente con la obra de ampliación, son que los procesos de licitación por regulación se tienen que desarrollar en 10 meses. Y esto básicamente nos impacta en el desarrollo de las etapas de la licitación. No solo a nosotros, sino también a los participantes. Y eventualmente esto podría ser un motivo por el cual los participantes no alcancen a presentar ofertas. O bien porque no hayan tenido el tiempo suficiente como para prepararlas, para ajustarlas, para esperar las cotizaciones de equipo de sus proveedores. Entonces, finalmente presentan una oferta que pudiese estar superando el valor máximo o el margen de reserva que fija la Comisión Nacional de Energía, y básicamente quedan fuera de carrera. Respecto a los cumplimientos de los plazos de ejecución de obra, bueno, hay varias obras que están retrasadas y la verdad que son múltiples los factores. Como mencionaba anteriormente, hay cuestiones que tienen que ver con los permisos sectoriales, tenemos simultaneidad de proyectos, hay falta de información técnica, entre otros. ¿Y cuáles son las acciones que estamos haciendo, o por lo menos que estamos desarrollando nosotros como coordinador? Bueno, destacar algunas. Por el lado de la planificación de la transmisión, participamos cada año entregando observaciones a los informes técnicos preliminares en esta etapa que es regulada, que la define la regulación, que es el documento que publica la Comisión Nacional de Energía. Y a través de estas observaciones hemos ido también visibilizando las dificultades constructivas que pudiesen presentarse en las etapas de ejecución de obras, para efectos de que la Comisión Nacional también pueda realizar ahí a lo mejor algunos ajustes que sean recogidos en el informe técnico final. A nivel de información técnica, se han sostenido reuniones con las empresas para normalizar la situación por información pendiente y también ha participado, está al tanto de esto, la Superintendencia de Electricidad y Combustible. En materia de licitaciones, bueno, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Un poco para ganar el tiempo, entendiendo que tenemos 10 meses para el desarrollo completo de la licitación. Partimos en forma temprana trabajando los procesos de licitación de obras nuevas y obras de ampliación. Y principalmente para las obras de ampliación es donde estamos integrando al propietario de la instalación para que, y todo esto con el objeto de que nos podamos ajustar a los plazos regulatorios. La mejor fuente de información que tenemos para el desarrollo de base de una obra de ampliación es el propietario. Estamos también desarrollando visitas técnicas a las instalaciones. En su momento hicimos visitas técnicas virtuales, dada la pandemia. Estamos ya a poco retomando las visitas presenciales, de manera de que a través de esta vía podamos tener mayor información para las etapas de elaboración de base. Información que inclusive la hemos compartido con
con otras áreas de nuestra organización para efectos de que tengan antecedentes actualizados. Hemos elaborado otra acción, es la elaboración de las bases de licitación con los requerimientos administrativos y técnicos que entreguen la mayor cantidad de información que al proponente le permita bajar los niveles de incertidumbre y riesgo, que normalmente son traspasados a las ofertas. Y con esto también se facilita el desarrollo del proyecto adjudicado en su etapa constructiva, minimizando los retrasos por deficiencias que pudiesen presentarse en la ingeniería que se licita. O sea, cuando se está ejecutando la obra, la información de consulta para avanzar en el desarrollo son nuestras bases de licitación. Entonces, la verdad, tenemos que poner foco en que sean lo más completas posible. A nivel de plataformas de uso público e información de ayuda, para las plataformas estamos en una constante evaluación y desarrollo evolutivo que nos permita mejorar nuestra gestión y también la experiencia del usuario. No solo de desarrolladores de proyectos, sino otros usuarios como autoridades, los coordinados, público en general. Y para efectos de información de ayuda, desarrollo de guías técnicas de los distintos procesos instructivos, procedimientos en general, para un mejor entendimiento de los requerimientos que tenemos como coordinador para el desarrollo y gestión eficiente de sus diferentes procesos. Ya como cierre, y acá les comparto algunas fuentes de información. Tenemos la plataforma infotécnica, licitaciones de transmisión, plataforma de seguimiento de proyectos, acceso abierto y plataforma de gestión de proyectos. Varios de ellos también proporcionan información y tienen a la vista ahí la documentación disponible que les puede servir de ayuda, de apoyo para el desarrollo de sus actividades. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carla, por la presentación. Muy interesante. Creo que yo la seguí de línea, yo creo que todos estaban súper ahí interesados. Y tengo varias preguntas del público, ¿ya? Así que te voy a ir haciendo algunas. Eduardo Riquelme nos pregunta, por ejemplo, a la hora de decidir, ¿no es cierto?, a quién se le otorga la licitación, si se consideran, por ejemplo, tanto los costos de instalación, ¿no es cierto?, como el CAPEX, y también se consideran los costos a lo largo de la vida del proyecto. Entonces nos habla de CAPEX y de OPEX. ¿Cuál de los dos pesa más? ¿Si se consideran los dos en algún momento o no se consideran? Mira, lo que pasa es que nosotros, para efectos del proceso de licitación, la información que tenemos disponible es básicamente el valor de inversión en el caso de las obras de ampliación, ¿ya? En el caso de la obra de ampliación, ese es el escenario. Y en el caso de las obras nuevas, tenemos los costos, como te decía, les comentaba, costos de inversión, o sea, valores de inversión, y además también el coma referencial. Esta información, estos valores que nos entrega el decreto, son definidos por la Comisión Nacional de Energía, ¿ya? Entonces, a partir de ese punto, para efectos de la adjudicación de la obra, partimos con ese es el valor piso, ese es el desde. Y la Comisión Nacional de Energía lo que hace es fijar un valor máximo, porque se entiende de que podrían haber ajustes en el desarrollo de las bases de licitación que aumenten esos niveles, y además también te coloca un valor margen. Pero en el fondo, para efectos de la adjudicación de la obra, lo que a nosotros nos interesa es que, o por lo menos se le va a adjudicar aquella obra que sea económicamente la más barata en su oferta económica, ¿ya? Entonces, para efectos de cómo definen esos costos, esa es parte de la valorización del proyecto que realiza la Comisión Nacional de Energía. Perfecto. Otra pregunta que nos dejó don Jorge antes de retirarse, nos hacen la pregunta, ¿cómo vislumbras tú los escenarios futuros con respecto a la retirada, ¿no es cierto?, de las centrales a carbón, todos los temas de la sequía, las emisiones? En realidad, ¿cómo ves la sustentabilidad en el sector
de la energía Mira, eléctrica. la verdad es que eso también impone hartos desafíos. O sea, hoy en día lo que tiene que ver con los escenarios de descarbonización, que bueno, hay una panelista, Paola Hartung, va a abordar esa temática. Pero básicamente hoy en día la situación país en general, yo creo que en términos de infraestructura, en términos de desafíos eléctricos, la incorporación, por ejemplo, los nuevos proyectos que se están incorporando en este momento a través de las obras nuevas con este proyecto de almacenamiento, sin duda que coloca un desafío súper potente como para saber cómo vamos a ir ordenando en el fondo el camino para tener esa infraestructura disponible, operando de la manera correcta y que sea la más económica en el fondo. Y que también nos permita abrir espacios para que, como decía mi presentación, genere infraestructura para nuevos entrantes, por ejemplo. Perfecto. Y por último, Carla, una pregunta que ya la tenemos como pauteada nosotros con el equipo, que tiene, que está relacionado un poco la experiencia de la mujer, ¿no es cierto?, en insertarse en este rubro que está predominado finalmente por los hombres. Entonces, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo lo has visto, sobre todo en el coordinador? Eso un poco que nos cuentes. En mi experiencia personal, yo ya llevo varios años fuera de, o sea, trabajando. La verdad es que creo que fue más difícil, ¿ah? Años atrás. Hoy en día ya creo que no hay diferencia respecto de, oye, este trabajo lo desempeña una mujer versus lo desempeña un hombre. O sea, creo que ahí en términos de capacidad, de conocimiento, eh, es igualitario. Como coordinador, o sea, siempre ha ido ingresando muchas chicas, muchas profesionales jóvenes también. Yo creo que la apertura en ese sentido por parte del coordinador, de ir incorporando nuevas profesionales, de ir incorporando inclusive encargos, encargos como más cargos de jefatura, sugerencias y ese tipo de cosas, también va mostrando ahí que el coordinador siempre comprometido con la incorporación y el rol que tiene la mujer hoy en día en el sector eléctrico principalmente. Yo creo que hay, en ese sentido, coordinador, y yo personalmente también lo puedo decir, tiene, ha avanzado, yo creo, general la industria bastante. Tengo una muy buena experiencia en lo personal. Costó al principio, sí, de hecho, sin ir más lejos, en la época de universidad eran muy poquitas las mujeres que estudiaban ingeniería eléctrica. Hoy en día ya se ha ido masificando mucho más y es cosa de ver eh, la cantidad de mujeres que se están incorporando al mundo laboral. Entonces, ha sido una buena experiencia. Bien, muchas gracias, Carla. Con esto ya finalizamos, ¿no es cierto?, en la masterclass del día de hoy. Te agradecemos por tu tiempo, por tu disponibilidad. Estamos muy contentos por parte de INACAP y sobre todo por la Dirección de Área de Electricidad Electrónica y Telecomunicaciones de que tú estés presente en esta charla. Así que te agradecemos. Muchísimas eh, gracias a ustedes, Felipe, y a todo bien, a todo el cuerpo docente organizador de esta jornada. Que estén todos muy bien, bien. bien, muchas gracias. Y a todos los presentes, recordarles que el próximo jueves 18 de agosto, Marcela Peña de Transelec nos hablará sobre su tema, la transmisión y su impacto en el mercado eléctrico. Así que los dejo a todos invitados, a todos y a todas invitados a esta charla que se efectuará en la misma hora por este mismo medio de comunicación. Así que todos invitados y muy buenas tardes, noches. Que descansen. Todo muy Hasta bien. Adiós, gracias.